muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Ayer me sentí como en casa, hoy casi que más. No sé cuántos lo sabéis, pero viví una parte de mi infancia como parte de la iglesia en calle Cantabria. Así que es casi como volver a casa. Y me encuentro familia, y me encuentro amigos, y bueno, en fin. Un gusto y poder compartir con la palabra en la mano, pues más. Así que os voy a animar a que me acompañéis dentro de un momento al texto que habéis visto proyectado hace un momento de Efesios 5. Pero ayer estuvimos dedicando un tiempo, los que estuvieron aquí, tanto de la congregación como de otras que se unieron, a hablar de familia. Y estábamos pensando en nuestras familias, en esa parte concreta de las familias que son los adolescentes, pero no solo ellos. Hablábamos de los niños, ¿no? Y de cómo educamos desde la cuna y de la responsabilidad que tenemos como padres. Y pensando estos días en qué compartir con vosotros, pensaba cómo podíamos hacer para, de alguna manera muy, muy práctica, conectar ese asunto de la familia, que al final es con lo que convivimos durante la semana, con el corazón del Evangelio, que es lo que venimos a celebrar un domingo como hoy, todos juntos. Y pensaba en lo convulso que está siendo todo lo que tiene que ver con familia, ¿no? En este tiempo que está lleno de polémicas, de controversias, que no sabemos muy bien a veces cómo aterrizar las cosas. Pensaba qué útil es cuando podemos sobrevolar mucho de ese ruido que escuchamos alrededor del tema de la familia y podemos acercarnos a las verdades del Evangelio y cómo desde esa perspectiva de altura podemos ver las cosas de una manera distinta y cómo la luz lo aclara todo. Así que quise titular a esta exposición el ser familia, ser familias como hijos de luz. Y prefiero, la verdad, en general, irnos a las raíces de las cosas en vez de a los extremos de las cosas, que es lo que parece que se lleva ahora. Constantemente estamos escuchando posiciones extremas, polarizadas, sobre cuestiones de familia, cuestiones de educación. Parece que se ha perdido el término medio, se ha perdido el equilibrio. Y sin embargo, el Evangelio nos mueve una y otra vez a ir a las raíces. Cuando decimos que Jesús era un radical, no era un extremista, es que iba al corazón de los asuntos, iba a la raíz de las cosas. Y eso es lo que me gustaría hacer a través del texto que ahora os compartiré y vamos a leer juntos, y nos vamos a fijar en algunos énfasis. Vamos a tomar distancia de algunos de esos problemas, vamos a intentar sobrevolarlos, como digo, y luego vamos a poder mirar en detalle algunas cosas muy prácticas que espero que nos podamos llevar todos a casa en el día de hoy. Pensaba en estos días como, no sé, ahora, la luz lo alumbra todo. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos un evangelio que es luz para el mundo, pero es luz para nosotros, es luz para nuestras casas, porque Dios es luz. Nos recordamos cada domingo que la luz del mundo se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros y las tinieblas no pudieron prevalecer contra esa luz. Nos hemos recordado esta mañana que a todos los que le recibieron, los que le recibimos, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y siempre que me veo compartiendo sobre este tipo de cosas, termino llorando, porque si no lloramos por las cosas importantes, ¿por qué vamos a llorar? Damos por hecho muchas veces el haber formado parte de una familia, el ser recibidos en una casa desde la emoción de quien te espera. No todo el mundo ha nacido en una casa donde su padre le quería, donde su padre quería estar con él.
Los que tenemos el privilegio muchas veces creo que lo damos por descontado. Pero cuando vemos la luz del Evangelio y que alguien que no tenía necesidad de relacionarse con nosotros decide encarnarse para que nosotros seamos familia, eso nos tiene que partir por la mitad. Y eso nos tiene que llevar a casa con la intención, el propósito y el deseo de que nuestras familias también sean partidas por la mitad en el buen sentido de la palabra. Si el Evangelio no cambia nuestras familias, estamos jugando a las casitas. Jesús no llega a la vida de nadie para dejarla igual. Y no entra en la vida de una persona para dejar su familia idéntica. Y escuchar esta mañana todas las participaciones, la aportación de Gabriel, la reflexión antes de la cena, me hace pensar en el privilegio de ser hija, me hace pensar en el privilegio de ser familia, me hace pensar en la alegría de poder estar en cualquier parte del mundo y conectar con personas que no te conocen de nada, a las que no conoces de nada, pero con quienes sabes que compartes ese elemento de adopción del que Gabriel ha estado hablando antes. La luz lo cambia todo. Y el espacio familiar, me atrevo a decir que es un lugar de privilegio para vivir el Evangelio, pero es un lugar también de responsabilidad para vivir el Evangelio. Podemos hacer escolas de paras, podemos hacer un montón de cosas. Pero si el Evangelio no ilumina nuestra casa, de nuevo estamos jugando. La iglesia es un espacio para adorar, pero nuestra casa es un espacio para adorar. Y a veces no todos somos creyentes en casa, no todos adoramos al mismo Dios, pero los que adoramos a Dios, cuando adoramos en casa, eso transforma nuestras casas. La luz lo alumbra todo. ¿Qué os parece si nos vamos a Efesios? Merci. Capítulo 5. Y vamos a leer dos porciones de ese capítulo. Versículos 1 y 2 y versículos del 8 al 10, que vais a tener en pantalla. Los que me queráis seguir la lectura en la Biblia, pues fenomenal. Los que tengáis lapiceros de colores, luego a lo mejor os voy a señalar 2 o 3 cosas que merecerá la pena que rodeéis ahí como bien fuerte. Pero dice así el texto de partida. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y sigue diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Me gustaría simplemente como destacar algunas ideas, ¿vale? Y con eso simplemente poneros a pensar. Lo de ahora es el aperitivo con el que espero de alguna manera despertar nuestra inquietud para seguir profundizando a lo largo de la semana. Pero me llama la atención, en primer lugar, esa expresión de como hijos amados. Fijaros que lo que nos está diciendo es cuál es nuestra posición de partida en este momento si somos seguidores de Jesús. Cuando nacemos en un mundo como este, venimos referenciados a familia, no sabemos si serás hermano algún día, o padre algún día, o tío algún día, pero lo que sí que eres, sin duda alguna, es hijo. Esa es tu posición.
Luego, cuando somos cristianos, adquirimos una filiación diferente, como hemos escuchado, es la de hijos amados, además. Ya no solo somos criaturas amadas, que solo fuimos siempre, sino que somos hijos con todos los derechos. Hay un padre que nos quiere en casa y que establece una relación con nosotros, una relación de adopción, de cercanía. Cada familia, además, tiene su cultura propia, como decía antes Gabriel, ¿no? Cada familia es de su padre y su madre, solemos decir. Tiene su cultura propia, las consignas que la identifican de manera diferente a todas las demás. Y resulta que en el caso de la familia de Dios, este texto en particular que os he escogido para reflexionar hoy, para mi gusto, lo recoge de manera magistral. Nos habla de cuál es la cultura de la familia de Dios y de cómo eso impacta para transformar nuestra propia cultura familiar de la casa de cada uno. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Por una parte, entonces, somos hijos amados y se nos llama a ser imitadores de Dios, el padre de familia que marca esa cultura familiar y nos da acto seguido el ejemplo a imitar. Porque claro, si uno dice, vale, quiero imitar a Dios, pero Dios, ¿cómo se imita a Dios? Y de repente se nos planta ahí el ejemplo en forma de Jesús, imagen del Dios invisible, a quien podemos ver caminando en los evangelios, hablando, desarrollándose como hijo también. Cuando dice, andad en amor como también Cristo nos amó, resulta que nos está mostrando el camino de gracia en términos de ¿has sido amado? Pues sigue amando. Ese es el ejemplo a imitar. Eres hijo amado, camina en amor de la manera que Cristo también nos amó. El Padre perfecto, miramos a Jesús y vemos el Hijo perfecto y la invitación es a caminar en amor, que es el vínculo perfecto. Esa idea de en amor es el envoltorio en el que se tiene que producir todo el resto de la cultura familiar. Es el envoltorio, es el contexto en el que se tienen que producir las cosas, es el origen de lo que somos, es el destino hacia el que nos movemos y tiene que ser la marca de la casa. Si no hay amor, resulta que todo lo demás, como os decía antes, es puro juego. No hay conversación posible, además, en el reino de Dios si no es por la vía del amor. Dios es amor, nos llama a amar a los demás como a nosotros mismos, y a Él primero. El que dice que ama a Dios, pero no ama al de al lado y quiere más cercano ni más al lado que los de nuestra propia familia, dice que si no amamos a estos y decimos que amamos a Dios, la verdad no está en nosotros, le hacemos al mentiroso, Él es amor. Pero porque tenemos ejemplo en Cristo, que amó de manera perfecta, cualquier amor no vale. Y esto de alguna manera es lo que hablábamos ayer también. Porque hoy, en realidad, si lo pensáis, todo el mundo habla de todo, pero el amor, la palabra amor, es probablemente de las palabras más sobadas y más retorcidas y más tergiversadas de las que se habla hoy. Amor no es cualquier cosa. Y si se nos está planteando que imitemos a Dios como hijos de luz, siguiendo el ejemplo de Cristo en amor y de la manera que Él nos amó, entonces nos tenemos que parar a reflexionar qué tipo de amor sería para que esa ofrenda, ese sacrificio, fuera ese olor fragante del que se habla en ese texto en el que se nos llama a imitar como hijos de luz. Pues vamos a seguir leyendo. Porque nos dice,
de nuevo en esa referencia a los hijos que somos, nos dice, ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo erais tinieblas, antes éramos hijos de otra cosa, ahora somos hijos de luz. Tenemos un nuevo ADN, somos nuevas criaturas, se tiene que notar en la manera en la que nos conducimos. Y dice, antes erais de una manera, ahora sois de otra, andad pues como hijos de luz. Ser hijo de luz al final, ¿qué significa? Significa que alumbres, que alumbremos, que disipemos las tinieblas. Si hay algo que se cierne sobre la familia hoy, es la oscuridad. Por muchísimas razones, por muchísimos frentes. Y es la luz realmente lo único que puede evidenciar esas tinieblas y que puede retraerlas. Así que, ¿qué mejor sitio que empezar por casa? ¿En qué consiste esa idea entonces de imitar como hijos de luz, en amor, con el ejemplo de Cristo? El Señor nos lo ha puesto más fácil todavía y nos lo aterriza todavía un poco más. Lo que nos indica, lo que nos muestra es un trío perfecto a través del cual vemos la expresión del fruto del Espíritu, esa bondad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, templanza, de la que nos habla en Gálatas y que aquí se nos habla en términos de que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una síntesis, si me apuráis, de lo que es el fruto del Espíritu. Es decir, si ponemos en marcha el fruto del Espíritu, eso se va a ver en tres elementos muy claros. Bondad, que al final es una expresión del amor. Justicia, que tiene que ver con orden, con lo que el Señor llamaría bueno, y lo que el Señor no llamaría bueno no es bueno. Lo que Él puede bendecir, en definitiva. Y la verdad, que es aquello que es. No es tu verdad, no es mi verdad. Es lo que Dios considera que es. Él marca el significado de las cosas. La cultura lo que hace es tergiversar eso. Y a veces nosotros, desde nuestras propias culturas familiares, también tergiversamos los significados que Dios atribuye a las cosas. Ahora, cuando somos capaces de ver esos tres elementos, el elemento de bondad, el amor, la justicia y la verdad, entonces las cosas funcionan de otra manera. Me recuerda otro texto que creo que va a ser fácil que vosotros también podáis conectar con esto que estamos diciendo. Ese texto de Pablo también en Filipenses 4, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, es decir, imitadme, esto haced. ¿A quién imitaba Pablo? Si no era a Jesús. Y dice después, y el Dios de paz estará con vosotros, que es muy parecido, por cierto, a cómo termina nuestro versículo 10 de la porción de Efesios 5. Ahora lo vamos a ver, es la palabra comprobad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quién no querría para su familia todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, lo que es de buen nombre, lo verdadero? Quererlo lo queremos, pero eso significa que tiene que haber un movimiento en ese sentido, en términos de ese trabajo de imitación como hijos de luz hacia el que es luz. Comprobad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y pensaba también, no solo que me recordaba lo de bondad, justicia y verdad a ese texto de Filipenses, sino que comprobad
me llevaba a un texto conocido en Malaquías 3, donde Dios, es cierto, en ese momento está hablando con el pueblo acerca de las ofrendas y de que le estaban robando, y el pueblo le responde con mucha chulería diciendo: ¿en qué te estamos robando? Y resulta que hay un versículo donde Dios dice: probadme en esto, ponedme a prueba, traed todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y se nos está pidiendo que imitemos a Dios como hijos de luz, fijándonos en Jesús, cuyo sacrificio sí fue una ofrenda agradable a Dios, olor fragante. Y estamos hablando en este otro texto de Malaquías de las ofrendas, y Dios no nos pide dinero, no nos pide sacrificios, lo que nos pide es nuestra vida y la vida familiar también. Probadme en esto. Si no os va a ir mejor, desde la bondad, justicia y verdad a la que os llamo. ¿Qué mayor ofrenda, en un sentido, que nosotros mismos, como culto, como adoración? El Evangelio no es solo para afuera. El Evangelio se vive en casa. Y si vivimos el Evangelio en casa, entonces eso impacta afuera. Pero eso viene después. ¿Queremos un mundo transformado? Empecemos a transformar la vida a nivel personal como imitadores de Dios, como hijos de luz. Eso va a impactar nuestras familias. Transformemos nuestra vida familiar para juntos, como comunidad familiar, activamente imitar a Dios como hijos de luz. Y entonces ahí sí, al mundo no le va a quedar otro remedio más que darse cuenta de que hay algo que ha transformado tu vida y se llama Evangelio. Ahora, empezar al revés no funciona. Así que déjame que te lo ponga de esta manera. Llévate 3 palabras a casa. Empieza por el amor y termina por el amor. Por eso pongo ese círculo en pantalla. Amor, justicia y verdad. O verdad, justicia y amor, ponlo en el orden que quieras. Pero el amor lo envuelve todo. Es en amor que imitamos a Dios como hijos de luz. Y eso va a marcar el cómo caminamos, cómo resolvemos los conflictos en casa, va a marcar cómo tomamos nuestras decisiones, va a marcar cómo educamos. Tantas controversias alrededor de los temas esenciales de familia. La obediencia. Pero el tema de obediencia, la sujeción, o el tema del amor, o el sometimiento mutuo, o la disciplina, o el exasperar o no exasperar a los hijos. No. O sea, olvidaros de controversias. Sobrevolad todo eso, sobrevolemos eso, empecemos a aplicar en amor, bondad, justicia y verdad, y ahí no hay manera de equivocarse. Ayer hablábamos de los estilos permisivos, de los estilos autoritarios, que no facilitan precisamente la convivencia, traen un montón de problemas. Y traen problemas no porque la ciencia los ha investigado y ha descubierto que trae problemas, es que no se ajustan a bondad, a justicia y a verdad, si lo pensáis. Lo que nosotros nos planteamos como seguidores de Jesús, como hijos de luz, es funcionar como familias al estilo de Jesús. Un Jesús que no es muchas veces el pusilánime que nos han vendido, alguien que desatendía la verdad o que aceptaba la injusticia como forma de amar mejor. Hoy se lleva el buenismo, se lleva a caer bien, se lleva a evitar el conflicto que a veces es necesario. El Evangelio es conflicto. Dios no es Papá Noel y Jesús tampoco. Y decía verdades como puños, pero nunca faltó al amor. Eso sí, nunca amó ignorando la verdad de las cosas o haciendo injusticia. Y eso nos obliga a nosotros a atender a esto con atención y decirnos,
¿será posible que a lo mejor estoy intentando amar bien, pero pudiera no estar encajando con el modelo de Jesús? Si nos estamos dejando alguna de estas tres cosas fuera, estamos cayendo en eso. ¿Qué es el estilo permisivo, en definitiva? Sino edulcorar la verdad de las cosas, aceptar como bueno lo que es malo, como justo lo que es injusto, y así pues, nos llevamos mejor. Llevarse mejor no es amar mejor, necesariamente. Y el estilo autoritario es ese que la Biblia define en términos de exasperar a los hijos. ¿Por qué? Porque a veces estamos ignorando la verdad y eso exaspera a cualquiera. La torcemos, la agrandamos, minimizamos otras partes de la verdad. A veces somos injustos con nuestros hijos o faltamos a una promesa que hemos hecho. Y eso no es amar tampoco. Cuando una persona ignora esos tres elementos, es fácil que caiga en la agresividad, que cruce límites que nunca debió cruzar. Y el equilibrio del que habla la ciencia a veces cuando explora los estilos educativos que funcionan, si desde la ciencia muchas veces se fuera más honesto, nos daríamos cuenta de que funciona porque encaja con el modelo bíblico. Bondad, justicia y amor. Esa es la base. No tenemos un Jesús agresivo, lo que tenemos es a alguien que amaba bien y que nos da el ejemplo que pretendemos seguir. Eso a veces en palabras concretas se puede notar en cosas como esta. Os pongo un ejemplo muy concretito, como muy aterrizado, ¿no? Porque amo a Dios, en primer lugar, y porque quiero amarte a ti como me amo a mí mismo, para ser honesto, te quiero decir con cariño que pocas veces en nuestras casas la cultura de familia se parece a este tipo de cosas. Y he querido ponerlo en términos como muy específicos. Llévate este plan de acción si quieres hoy. ¿Podrían nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes pasar el triple check de verdad, amor y justicia, o justicia, verdad y amor? Os he puesto el amor ahí en el centro, de una manera clara para identificar una y otra vez el amor como el lugar central. Antes os lo ponía como lo que lo envuelve todo, es el contexto en el que nos movemos. Ahora, ¿hacemos ese triple check? ¿Te imaginas que cada vez que fueras a tomar una decisión, o que fueras a decir algo a tu cónyuge, o que fueras a explicarle algo a tus hijos, o que fueras a aplicar una corrección, una disciplina, pudieras plantearte, ¿esto que voy a decir responde a la verdad? Sí, check. ¿Cumple el criterio de justicia? ¿Dios lo llamaría bueno? ¿Aprobaría el Señor esto? Sí, check. ¿Cómo lo transmito en amor? Y no según el indio que llevo dentro, como decía ayer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para trasladarlo de la manera que el Señor me lo trasladaría a mí? Si he recibido de gracia, tengo que dar de gracia. Como Cristo nos amó, somos llamados a amar. Check. ¿Os imagináis la transformación de familia que eso podría significar? Así que, bueno, quien no quiera ver que el Evangelio es absolutamente práctico y revolucionario desde las raíces puede perder su tiempo en extremismos. Allá cada uno en qué decide invertir sus energías y el tiempo limitado que tenemos sobre la tierra. No voy a entrar en ese jardín. Ahora, desde luego, si nos planteamos seriamente lo que significa el ser familias como hijos de luz, no nos queda más remedio que empezar a hablar en estos términos, empezar a pensar en estos términos, empezar a desafiarnos desde hoy domingo, pensando en mañana lunes y en martes, en miércoles, en jueves, el desarrollarnos en estos términos. Que el Señor os bendiga.